Hola, ¿qué tal? En este canal venimos tratando asuntos relacionados con nuestros mayores y hoy no va a ser una excepción. Ante todo, y si nos hemos preparado bien para la visita, estaremos al corriente de lo que sucede, de cómo se ha llegado al diagnóstico y por tanto podremos beneficiarnos del mejor tratamiento participando en la toma de decisiones. Por supuesto, hay que entender bien qué implica el tratamiento, lo que hará y lo que no. Así que un buen punto de partida es contar con las instrucciones por escrito para sentirse libre de hacer las preguntas oportunas. Vamos a ver en más detalle qué hay que considerar a la hora de decidir sobre un tratamiento. La salud es algo complejo, no animamos a cuestionar cualquier prescripción, pero sí se debe cuestionar la pretensión de que no hay nada que discutir, que ante un problema de salud no hay más que una solución. Hay diferentes maneras de manejar muchas condiciones de salud, especialmente las crónicas como la hipertensión o el colesterol. Por cierto, estas condiciones son factores de riesgo, no son enfermedades en sí, ni son necesariamente las causantes de las patologías que se quieren evitar. Puede argumentarse que existe asociación o correlación, pero eso no implica que sean la causa y por tanto cabe mucho margen de actuación. De hecho, es muy cuestionable intervenir sobre un factor de riesgo que solo es predictivo, es decir, solo hay asociación. Es mejor centrar los esfuerzos en los factores de riesgo explicativos, en los que hay causalidad demostrada. Para ilustrar lo que digo, los dedos amarillos, por la nicotina, se asocian, son un factor predictivo del cáncer de pulmón, pero no tiene sentido combatir ese color en los dedos, sino combatir el tabaquismo, que sí es un factor explicativo, una causa bien conocida de la enfermedad. Otro ejemplo, no hay que tratar la osteoporosis, pero sí puede que su identificación, sobre todo en los casos más severos, ayude a hacer intervenciones para evitar caídas que sí explican las fracturas de cadera. La osteoporosis no es una condición ni necesaria ni suficiente para la fractura de cadera, por lo que combatirla apenas afecta al riesgo de tenerla. Una vez tengamos acotadas las opciones, es momento de preguntar sobre las ventajas y desventajas de cada una. Hay que considerar los posibles efectos adversos, cuánto tiempo requiere el tratamiento y qué posibilidades hay de que funcione para uno. Al valorar los pros y contras de cada tratamiento, hay que considerar también el impacto que tendrá en la propia vida en general. Por ejemplo, ¿alguno de los efectos adversos puede interferir en alguna actividad importante para uno? O peor aún, ¿y si las pastillas para el insomnio me hacen sufrir una caída? Porque se sabe que las benzodiazepinas y otros medicamentos sedativos hipnóticos duplican las fracturas de cadera. Por otra parte, el tratamiento puede resultar prohibitivo si no está cubierto por el seguro, o incluso estándolo puede quedar fuera de las posibilidades económicas del paciente. Y el médico tiene que estar al tanto de esto para establecer una estrategia alternativa. En el momento de subir este vídeo, la insulina ha disparado su precio en Estados Unidos, hasta el punto de suponer una amenaza muy seria para pacientes diabéticos. Pero volviendo al tema que nos ocupa, el de tomar decisiones junto al médico, puede que nos oriente hacia una intervención quirúrgica, en cuyo caso nos remitirá a un cirujano para plantearle nuestro caso. Un buen comienzo con el cirujano será pedirle que nos explique en qué consiste la operación y dónde puede uno completar la información sobre esta intervención, páginas web, vídeos o libros. En los casos en los que se recomienda una cirugía, así como cuando se diagnostica una enfermedad grave, los pacientes a menudo buscan una segunda opinión médica. Se trata de algo a lo que los médicos están acostumbrados y hasta puede requerirlo el seguro que uno tenga, si bien hay otros que imponen restricciones a buscar esta segunda opinión. Ya se consulte a uno o dos cirujanos, aquí van algunas preguntas que conviene plantear. ¿Por qué debe realizarse la operación? Hay algunas que se llevan a cabo para combatir ciertos dolores, otras para mejorar las aptitudes funcionales del cuerpo y otras son profilácticas, es decir, se realizan para prevenir enfermedades.
Cabe preguntar cuál es la tasa de éxito, las posibilidades de alcanzar el objetivo marcado y que la intervención resulte realmente útil. En definitiva, que los beneficios superen los posibles daños. Conviene recordar que los porcentajes afectan de manera asimétrica a las partes implicadas. Un 1% de intervenciones fallidas para el cirujano es un 99% de éxito para él, pero un 100% de fracaso para el paciente. ¿Me explico? ¿Qué complicaciones se pueden presentar y cómo será la recuperación? ¿Cuánto dura? ¿Qué alternativas hay? Con sus riesgos y beneficios. ¿Qué pasaría si la operación no se realizase? ¿Hay riesgos específicos relacionados con la anestesia y con mi edad o mi salud? En fin, como vemos, tomar buenas decisiones junto con el médico o el cirujano implica informarse lo mejor posible y colaborar de manera activa. Ya solo queda esperar lo mejor, sea cual sea la decisión. Y hasta aquí por hoy. Espero haber dado pistas útiles. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.